Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga a mis hermanos, aleluya. Y amigos, aleluya. Estamos más que contentos por una oportunidad más que el Señor nos permite estar delante de su presencia para poder adorarle, glorificarle, poder hablar de las grandezas, de las maravillas, de lo que Dios ha hecho y pues seguirá haciendo sobre la vida de cada uno de todos nosotros. Aleluya. Pues, saludos tanto sea como hasta la distancia donde puede llegar a ser posible, hasta donde nos sintonicen pues, a través de lo que son las plataformas de las redes sociales. Tenemos un tema de lo que es la visión a la misión, aleluya. Para eso vamos a estar considerando el capítulo 6, aleluya, de lo que es el libro de Isaías, que muchos de lo denominan como la pequeña Biblia, porque es el libro pues que más versículos, capítulos tiene, amén. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con dos y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por un día más y una oportunidad más, Señor, estar delante de tu presencia. Glorifícate sobre tu palabra, Señor, aleluya. A la mente, al corazón, Señor, no importando la distancia, Padre, ni fronteras humanas, sino de hacer, Padre, el propósito, Padre, para todo aquello que la escuchemos, Señor, aleluya, en el cual, Señor, ha sido enviada en el nombre maravilloso de Jesús, de la visión a la misión, aleluya. Cuando vemos el libro de Isaías, pues se escribió pues aproximadamente de 700 a 750 años antes pues de que Jesús naciera, y pues el autor pues es el propio Isaías, y muchos le denominan como la pequeña Biblia porque es el libro que tiene más capítulos y que también pues da un resumen más completo de lo que es el nacimiento, el ministerio, la resurrección, la culminación de Jesús, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo. Y también su ministerio pues dura aproximadamente 40 años y se escribe del año del 740 al 701 antes de Cristo. Vemos a Isaías que desde el capítulo 1 al capítulo 5 él ve el profeta pues señalando hacia el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel pues se había ido pues detrás de la idolatría, el pecado común, aleluya, había dejado la palabra de Dios hacia Dios. Y vemos a Isaías señalando, aleluya, criticando, empieza pues a lanzar una serie de juicios, aleluya, a declarar que tenían que regresar a Jehová, a criticar el pueblo. Y en el capítulo 5 vemos una serie de ayes o lamentaciones sobre juicios venideros sobre Israel. Pero en el capítulo 6, algo interesante, vemos una visión o una experiencia en el cual pues cambia su perspectiva y le da un giro totalmente diferente hacia su ministerio, un llamamiento hacia el ministerio. En el capítulo 6, aleluya, cuando él pues tiene pues la visión, aleluya, entre paréntesis vemos que otra vez la guerra se intensifica de Estados Unidos con
Irán, aleluya. O sea, estamos en los últimos tiempos, aleluya. Vemos que todo eso de, aleluya, que se está viendo de lo que las bombas nucleares y, aleluya, y lo que las potencias, aleluya, los países, aleluya, con el fin de destruir hacia la humanidad, pero el control, aleluya, sin duda alguna lo tiene Dios, aleluya, y el que lo estamos en Dios esperando, aleluya, estamos confiados, aleluya, y estamos seguros en las manos del Señor, aleluya, todo, aleluya, marcha bien hacia nuestra vida, aleluya, pues de seguir proclamando la verdad de Cristo, el Evangelio, el que el mundo se esté cayendo a pedazos, aleluya. Vemos que nosotros, nuestra confianza, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y vemos entonces pues el capítulo 6, aleluya, en el que Isaías hace una declaración, dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vemos a un Isaías frustrado pues después de la muerte de Uzías. O sea, Uzías había muerto, Isaías se conmovió, Isaías se frustró, aleluya. ¿Por qué? Porque había muerto un rey bueno, aleluya. Y la mejor decisión, aleluya, que tiene el profeta pues es ir al templo, aleluya. Cuando las cosas se ven, aleluya, muchas veces dificultades que llegan hacia nuestra vida, cuando quizás, aleluya, la enfermedad, cuando quizás, aleluya, pues noticias que no esperábamos, aleluya, que quieren tambalear nuestra fe, aleluya. Vemos a Isaías un ejemplo, aleluya, sabio, que él corre hacia el templo, corre hacia la casa del Señor, buscando una respuesta, aleluya, a los acontecimientos que se venían. Pero ¿quién era Uzías y por qué, aleluya, Isaías se frustró tanto con la muerte de Uzías, aleluya? Vemos que Uzías había empezado a reinar a la edad de 16 años, o sea, un jovencito, aleluya, en el cual toma el control pues de Judá como rey, aleluya. Y después que murió su padre, rey Amasías, aleluya, y reinó, dice, en Jerusalén 52 años. Uzías hizo lo que agradó al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios. Él tenía consejero, era un joven, aleluya, de pequeña edad que empezó a reinar, pero los consejeros que lo conllevaron hacia el temor hacia Dios, hacia la obediencia hacia Dios, eso lo conllevó a que Dios lo honrara, aleluya, lo protegiera y le diera fertilidad, aleluya, le diera prosperidad hacia el pueblo de Israel a través, aleluya, pues de este jovencito, leo que fue hacia el reinado. Quien lo instruyó, dice, en el temor de Dios, mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Mientras estamos en la obediencia hacia Dios, podemos caminar seguros, podemos caminar confiados. Se abren puertas donde se ven cerradas. Con Dios todas las cosas son posibles cuando estamos en el orden, en el propósito, en la obediencia, aleluya, hacia Dios, aleluya, en lo que Él ha determinado sobre la vida de cada uno de todos nosotros. Uzías hizo que sus enemigos fueran tributarios de él, construyó y fortificó torres en Jerusalén, cavó un gran número de pozos en el desierto, dio fertilidad en toda la agricultura. También tenía labradores y viñadores que trabajaban en las montañas. Le dio paz, tranquilidad a Israel, abundancia y protección bajo su ejército bien entrenado y equipado, aleluya. Uzías había muerto, por eso causó, aleluya, en el profeta frustración al ver la muerte de un rey bueno, aleluya. Ahora Isaías lo que pensó: los asirios nos van a invadir, Israel se va a ir detrás de la idolatría, nos van a conquistar, aleluya, nuestros enemigos. Y él corre, aleluya, lo que es el templo, aleluya, hacia ver, aleluya, lo que una respuesta, buscar una respuesta de Dios a los acontecimientos que estaban pasando, una imagen de la santidad y de la gloria de Dios, lo que está viendo, aleluya, Isaías en el capítulo 6. Y él está en una posición, dice, alta y sublime. O sea que sobre todas las cosas, hombres en la tierra, aleluya, mueren. Hay uno que reina por la eternidad, hay uno que reina por los siglos de los siglos, y ese es Jehová.
de los ejércitos. Hay uno, dice, que ni una hoja cae si no es la voluntad de él. Jesucristo es el único mediador para llegar al trono de la gracia. Juan capítulo 14, versículo 6 dice: nadie viene al Padre sino por mí. Para acercarse al Padre tiene que ser limpiado, y no hay otra manera, aleluya, sino por medio de Jesucristo. Una visión que tiene Isaías, aleluya, pero que vemos, aleluya, en el cual pues el profeta, aleluya, ve esa visión, aleluya, en el año que murió el rey Usías, y él pues, aleluya, vemos que no hay, dice, hombre que ante la presencia de Dios y quede de pie, porque la presencia de Dios, aleluya, revela la condición del hombre, aleluya. Los simientes, dice, de los umbrales se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto. Han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Experiencias, aleluya, en el cual pues experiencias que marcan nuestra vida, aleluya. Y eso acontece, aleluya, cuando venimos a los pies de Cristo, aleluya, cuando confesamos a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador, aleluya. Experiencias que marcan nuestro caminar, que marcan nuestro servicio, que marcan, aleluya, nuestro destino, nuestro futuro, a la obediencia hacia Dios. Experiencias que nos marcan, que nos determinan, que nos muestran, aleluya, pues nuestra condición ante la presencia de Dios, aleluya, como una obra inacabada, como una obra sin terminar. La visión revela su condición. Cuando, aleluya, andamos en luz, tenemos comunión los unos, aleluya, con los otros. Isaías, aleluya, corre hacia el templo, y ahí se le declara, aleluya, la visión, aleluya, en el cual dice: él vio al Señor, aleluya, sobre un trono alto y sublime. Y vemos que ese cambia su caminar sobre Isaías, aleluya, en el cual pues ve su condición como una obra sin acabar, como una obra sin terminar. Cuando nos acercamos hacia la presencia del Señor, si vemos en la luz de su palabra, vamos a ver exactamente lo que Isaías vio, que somos una obra sin terminar, aleluya. Porque hay personas que se creen súper espiritual, muchas veces cree más que otro, pero ante Dios, aleluya, cuando nos acercamos hacia la palabra, cuando tenemos experiencia como la de Isaías, aleluya, revela nuestra condición, aleluya, que, aleluya, Dios es santo, aleluya, y que nosotros vivimos siempre, aleluya, para agradar hacia Él, aleluya, y que somos una obra sin terminar. El libro de Job: se creía un hombre justo. Job capítulo 42, versículo 5 dice: de oídas te conocí, mas ahora mis ojos te ven, por eso me aborrezco y me arrepiento, el polvo y ceniza. Aleluya. Hombres que tuvieron experiencia, aleluya, que reveló su condición, aleluya, cuando, aleluya, pues la experiencia que los marcó, aleluya, en el cual pues somos una obra sin terminar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. El apóstol Juan, aleluya. Daniel capítulo 10, versículo 8: quedé pues yo solo entre esta gran visión, pero no quedaron fuerzas en mí, mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento, aleluya. Voló hacia mí uno de los serafines, trayéndome en su mano un carbón encendido. Esto tocó tus labios, tu culpa es quitada y limpio tu pecado. Necesitamos pues ser limpiados primero para ser enviados, aleluya, para llegar a empezar, aleluya, aleluya, en el caminar del evangelio. Necesitamos ser limpiados, aleluya, para ser eficaces, aleluya, en el cual vehículos que Dios pueda usar para cambiar al mundo, aleluya, necesitamos ser limpiados. Y vemos que Isaías, vemos que desde allí pues hay una exclamación, una interrogante: hacia quién y enviaría, aleluya. Y vemos que Isaías pues él, aleluya, declara eso: heme aquí, envíame. Esa disposición, aleluya, que él tuvo. Entonces necesitamos ser limpiados primero para ser enviados. Oí después la voz que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí:
heme aquí, envíame a mí, aleluya. Vemos a Isaías, aleluya, en el cual pues esa experiencia lo marcó hacia un ministerio poderoso, aleluya, hacia un legado, aleluya, hacia proclamar la palabra, la verdad de Dios, aleluya, hacia el pueblo de Israel. En Isaías capítulo 60, versículo 1 le dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Vemos a un Isaías totalmente diferente, aleluya, de esa experiencia, de esa visión que marcó su caminar, aleluya, que marcó su futuro, que marcó su vida, aleluya, hacia un ministerio poderoso. Isaías capítulo 61, Isaías dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, aleluya, porque me ungió Jehová, me ha enviado a libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, a proclamar el año agradable del Señor, aleluya, a traer sanidad, aleluya. Vemos que aún Isaías totalmente diferente. Del capítulo 6 hacia atrás, él declara una serie de ayes, de juicios, aleluya, sobre Israel, pero de esa visión del capítulo 6 su ministerio cambia, su perspectiva cambia, una vida diferente, a proclamar la bondad de Dios, aleluya, hacia proclamar la palabra del Señor. Isaías capítulo 54, versículo 2 dice: ensancha el sitio de tus tiendas y las habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerzas tus estacas, aleluya. Y dice: ensánchate a la izquierda, ensánchate a la derecha, porque Jehová está contigo. O sea, vemos a un Isaías, aleluya, que esa experiencia que él tuvo, aleluya, en el cual pues Dios lo marcó, aleluya, hacia un ministerio poderoso, aleluya. Vemos en 1907 pues nació, y en 1936 nació uno de los ministerios, y una mujer, aleluya, pues que trajo un ministerio poderoso, que se llamó Kathryn Kuhlman. Dice: terminando su ministerio como en el año 1976, un ministerio poderoso de milagros, una demostración externa de los dones del Espíritu Santo, hizo que los tumores se disolvieran, los cánceres se esfumaran, los ciegos vieran y los sordos oyeran, las migrañas eran sanadas instantáneamente, aún los huecos en los dientes eran rellenados por intervención divina. Un ejemplo de una persona que no temió pagar el precio y anduvo en el servicio de Dios. El mundo me ha llamado tonta por haber dado mi vida entera a alguien que nunca he visto. Sé exactamente lo que voy a decir cuando esté en su presencia, cuando mire el maravilloso rostro de Jesús. Tendré solo una cosa que decir: lo intenté, me entregué, di lo mejor que pude, aleluya. Di lo mejor que pude, aleluya. Y eso es Kathryn Kuhlman, un ministerio poderoso, aleluya, que ejerció, aleluya, pero tuvo un precio que pagar, aleluya, también de una experiencia que tuvo, aleluya, hacia el servicio, hacia el Señor, aleluya, que trajo convicción, aleluya, que trajo certeza, aleluya, un llamamiento hacia un ministerio poderoso que dejó huella, aleluya, imborrable en la historia del cristianismo. En el siglo XVII en Francia, dice que a la edad de 16 años, un inventor, el inventor de la máquina de cálculo, inventó la jeringa, creó la prensa hidráulica, inventó el reloj de pulsera. Un gran científico, pero una visión, aleluya, por la crucifixión de Jesucristo, lo cual la escribió en su saco. Dice: un gran intelectual y también a la vez un gran cristiano, entendió que la razón y la ciencia no puede llevar a Dios, aleluya. Dice: solo el experimentar a Cristo se puede llegar a Dios. Un gran apologista que proclamó a Cristo y defendió las Sagradas Escrituras. Una de sus frases dice: la verdad es útil para aquel que la escucha y desventajosa para aquel que la dice, porque lo hace odioso, aleluya. Era un científico, aleluya, era un gran intelectual que tuvo grandes inventos, aleluya,
pero de Blaise Pascal, aleluya, pero una experiencia, dice, una visión con Jesucristo cambió totalmente su caminar, aleluya, hacia un evangelista, hacia un apologista, hacia un predicador, aleluya, que entendió, aleluya, que lo eterno es mucho mejor, aleluya, que lo temporal de esta tierra, lo temporal de esta vida, aleluya, y que dio su vida, aleluya, hacia Cristo, hacia la obediencia, hacia cumplir un ministerio, un gran apologista que proclamó a Cristo y defendió las sagradas escrituras. Una de sus frases dice: la verdad es útil para el que la escucha y desventajosa para el que la dice, porque lo hace odioso. La vida de Blaise Pascal. Pero la verdad liberta, la verdad revela quienes están en tinieblas y quienes están en la luz, aleluya. La Biblia dice, Juan 9:32, y conoceréis la verdad, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No se puede llegar hacia el Padre a través de una estatua, a través de una institución, a través de un hombre. Solamente a través de Jesucristo, aleluya, se puede llegar hacia la presencia del Señor, y solamente con la sangre de Cristo podemos ser limpios. Aleluya. Efesios 1:8 dice: por su sangre tenemos redención, el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia. Y esa es la verdad que liberta, la verdad que revela quienes están en tinieblas y quienes están en la luz. Y para este mundo lleno de religiosidad se necesita la verdad para alumbrar, porque la verdad rompe las costumbres, trae paz, trae gozo, rompe las cadenas, rompe, aleluya, ataduras. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Es el tiempo de escuchar el llamado de Dios, no importando la jerarquía o posición, y poder llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. También nos puede, aleluya, llamar, si tiene algo, aleluya, para la gloria del Señor. Lucas capítulo 5 versículo 10 dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y creando, aleluya, trajeron a tierra los barcos, dejándolo todo, dice, le siguieron, aleluya. O sea, los apóstoles dejaron todo lo que hacían, aleluya, por seguir hacia Cristo, porque ahora tenían una nueva tarea, una nueva encomienda, representaban el reino de los cielos, tenían una nueva visión, un nuevo rumbo, y era hacia la nueva Jerusalén, hacia la eternidad, aleluya. Mi redención será completada, dice Kathryn Kuhlman, cuando me enfrente a quien todo lo hizo posible, aleluya. Y Lamentaciones capítulo 5 versículo 21 dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Debemos devolvernos hacia Jehová, debemos devolvernos hacia la palabra, debemos devolvernos hacia la senda antigua, aleluya. Ver, dice, cuál es la senda antigua, y caminar por ella, aleluya. ¿Por qué, aleluya? Porque necesitamos, aleluya, tener, aleluya, una experiencia que marque nuestra vida, que marque nuestro destino, que marque nuestro caminar, aleluya. Como vemos a Isaías, como vemos a Blaise Pascal, como vemos, aleluya, a Kathryn Kuhlman, como vemos a los apóstoles, a una experiencia que los marcó, los determinó hacia el servicio del Señor, y dejaron huella imborrable en la historia del cristianismo en esta tierra. La conclusión, dice, el mensaje de arrepentimiento no solo sería bien recibido, y esto Dios se lo hace entender al llamado profeta, aleluya. Porque ese mensaje que Isaías llevó, aleluya, pues eso le contrajo enemistades a la persona, le contrajo, aleluya, odio hacia él, aleluya, le contrajo, aleluya, hacia predicarle a un pueblo difícil, aleluya, de dura servicio, le contrajo rechazo, aleluya, pero Dios se lo había revelado hacia él. Tanto es, dice, que según la tradición judía, Isaías murió aserrado por el rey Manasés. El llamado de Isaías sería indefinido mientras él viviera. Su deber era proclamar el mensaje
otro gran ejemplo de la iglesia que no debe de dejar de predicar el evangelio. Isaías es un digno ejemplo a la iglesia de un hombre que obedeció el llamado de Dios. Reconozcamos que somos insuficientes y necesitamos el poder de Cristo en nuestras vidas para realizar tan importante labor. No podemos dejar de predicar el evangelio, no podemos dejar de predicar la sana doctrina, no podemos, aleluya, dejar, aleluya, de proclamar este mensaje poderoso, aleluya. Así Isaías, aleluya, aún le costó su vida, fue aserrado, aleluya. Y nosotros no estamos exentos de ser rechazados, de ser ignorados, que hay muchas veces de ser marginados por la causa del evangelio, por la causa de Cristo. Dice, el mensaje de arrepentimiento no sería bien recibido, y esto Dios se lo hace entender al llamado profeta. Tanto es que según la tradición judía murió aserrado. Muchas personas, aleluya, predicadores, cuando ven las cosas difíciles retroceden, aleluya, se estancan, se limitan, ya no lo hace. Eso no es, aleluya, eso no es bíblico. Aquí dice, hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Murió aserrado por rey Manasés. El llamado de Isaías sería indefinido mientras él viviera. Su deber era proclamar el mensaje. Otro gran ejemplo de la iglesia que no debe de dejar de predicar el evangelio. Isaías es un digno ejemplo a la iglesia de un hombre que obedeció el llamado de Dios. Reconozcamos que somos el llamado de Dios, reconozcamos que somos insuficientes y necesitamos el poder de Cristo en nuestras vidas para realizar tan importante labor. Y en lo que es el capítulo 6 y el versículo 7, 10, 8 dice, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, aleluya. De la visión a la misión, no nos podemos quedar solo con la visión, tenemos que ejecutar la visión, tenemos que, aleluya, a cumplir la visión, aleluya. Y para eso pues muchas veces tenemos que dejar cosas que haga el confort, aleluya, que haga la comodidad por cumplir el llamado de Dios, aleluya, sobre nuestra vida, aleluya, que muchas veces la reputación, pero es por un, aleluya, un llamado, aleluya, y por una encomienda que en el cual Cristo, que somos la iglesia de él, aleluya, y que estamos en esta tierra para proclamar la verdad del evangelio, para sanar los enfermos, para libertar los cautivos, para dar vista a los ciegos, dice, para proclamar el año agradable del Señor. Atrevámonos, aleluya, a desafiar las circunstancias para cumplir el propósito de Dios sobre nuestra vida, aleluya. De la visión, aleluya, a la misión, aleluya. No nos podemos quedar solo, aleluya, con la visión. Tenemos que ejecutar el plan, tenemos que ir hacia donde Dios, quien nos está llamando, nos está enviando, aleluya, para cumplir el propósito de Dios sobre nuestra vida. Dios te bendiga y gracias siempre por su sintonía. De la visión a la misión, aleluya.